Lucas 24 del 13 al 32 dice lo siguiente. Ese mismo día se está refiriendo al día domingo, es decir, al día que había resucitado ¿quién? Jesús. Ese mismo día, el día domingo, el día de resurrección, dos de ellos, ¿quiénes son ellos? Dos discípulos. Dos discípulos iban de camino a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén de unos 12 kilómetros. Iban hablando de todo lo que había sucedido. Había sido un día intenso, hermanos. Había sido un día muy intenso, con todo lo que había pasado. Versículo 15. Y mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y los iba acompañando. Pero ellos no lo reconocieron, y es que parecían tener vendados los ojos. Y se veían tan tristes que Jesús les preguntó, ¿de qué tanto hablan ustedes? Parece que dice que hablaban y discutían, o sea que era una charla intensa, ¿no? Uno de ellos, que se llama Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, pregunta Jesús. Y ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret, que ante Dios y ante el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra, pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó, aunque también nos ha dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros, de entre los discípulos, que fueron al sepulcro antes de que amaneciera. Como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles les dijeron que Jesús vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo tal como las mujeres lo dijeron, pero él, o sea Jesús, no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos, ¿cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar en su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Cuando llegaron a la aldea, a donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaban sentados a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? No terminó la historia, pero ustedes saben cómo termina. Ya aunque era de noche, ellos dicen que salieron corriendo y recorrieron los 12 kilómetros, ¿sí?, hasta encontrarse con los discípulos en Jerusalén. Y allí los discípulos le dijeron, sí. O sea, ellos dijeron, nos encontramos con Jesús, caminamos 12 kilómetros con él, escuchamos sus palabras. Y los discípulos dijeron, sí, ya se le apareció a Pedro, ¿no? Interesante. La primera pregunta que me surge es, sabemos que Jesucristo no se había presentado a todos los discípulos, y aún dentro del círculo más íntimo, que era el círculo de los 12, no se había presentado a todos. Pedro lo había visto, ¿sí?, pero no se había presentado al resto. ¿Por qué Jesucristo se presenta ante estos dos que no eran parte de los 12? ¿Me entienden? ¿Por qué Jesucristo se presenta ante estos dos discípulos que no eran parte de los 12? Uno pensaría que si Jesús tenía 12 discípulos cercanos y de esos 12, 3. ¿Quién eran esos 3? Pedro, Santiago y Juan. Cuando se tuviera que presentar resucitado, ¿a quién se presentaría primero? A estos. Sin embargo, primero se presenta
a algunas mujeres que van al sepulcro, y después parece que se presenta a Pedro, y después se presenta a estos dos. ¿Por qué? La Biblia no da una respuesta así certera, pero yo me voy a animar a dar una posible respuesta. Y es que estas personas eran las que más necesitaban de Jesús. Yo creo que estas personas tenían una profunda necesidad. Tal vez la persona que más necesidad tenía de entender o de ver a Jesús resucitado fue María. Por eso fue la primera en verlo ¿qué? Resucitado. ¿Por qué? Y que posiblemente era la más necesitada. Y me arriesgo a decir esto porque su necesidad era tan grande que fue de madrugada, recién amaneciendo, antes del amanecer, dice el texto, ¿no? Al sepulcro. Su necesidad era tan grande que ella era, antes de amanecer, ya estaba ahí porque quería darle una digna sepultura, ¿verdad? Y honrar a Jesús. Yo creo que Jesús fue apareciendo, me animo a dar esta respuesta, de manera progresiva, en base a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. No en vano, parece que al último discípulo al cual se le apareció fue a Tomás. Fue al último. Cuando uno lee el registro bíblico parece que fue el último. ¿Por qué? Porque Tomás era el que menos necesidad tenía. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando los otros le decían, Tomás, se nos apareció Jesús, se decía, nada, dudaba. ¿Me entienden? Él parecía ser el discípulo con menos necesidad de ver a Jesús resucitado. Entonces fue al último. Pero a otros que tenían una mayor necesidad, y lo vemos, por ejemplo, en María, en el esfuerzo que hizo María, se les presentó primero. Hay un versículo muy, muy interesante que va en esta línea de pensamiento. Ustedes lo conocen, es Isaías 57:15. Dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. 2 puntos. Yo habito en las alturas en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Jesús está al lado de quién. Dice, sí, Él está allá, ¿verdad? El soberano, pero ¿dónde está también? Con el quebrantado de espíritu, con el humilde, con el de corazón partido. Y estos discípulos tenían el corazón partido. Algunos más que otros, pero tenían el corazón partido. Entonces Jesucristo se fue revelando a los que tenían más necesidad, a los que tenían el corazón más lastimado y después progresivamente al resto. Me encanta este Dios, que es un Dios que no hace las cosas genéricas, que está con nosotros conforme a lo que necesitamos, conforme al momento que estamos pasando, y que no hace cosas genéricas así para todos. Es un Dios personal. Me encanta este Dios personal. Y vemos aquí dos aperturas. En el relato vemos dos aperturas. La primera apertura tiene que ver, se menciona en el versículo 32. Dice, y se decían el uno al otro, ya Cristo había desaparecido, ¿verdad? ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Acá lo que vemos es que yo tengo toda la certeza de que estos discípulos no eran ignorantes de las Escrituras. Porque Jesucristo les dice, cuando leímos el texto, les dice, tardos para creer en lo que dice las Escrituras de mí. O sea que sabían las Escrituras, pero eran insensatos y tardos. ¿Qué es tardos? Lentos, incrédulos para creer en el mensaje. O sea, no eran ignorantes de las Escrituras. Sencillamente no creían o no las interpretaban correctamente. Y yo creo que no creían o no las interpretaban correctamente porque tenían preconceptos sobre el Mesías que estaban equivocados.
Ellos creían que el Mesías iba a tener, ¿verdad? Se iba a presentar de determinada manera, iba a cumplir determinada función como Mesías, y cuando este Mesías ahora, que Jesús, que es el verdadero Mesías, ¿verdad? No cumple, ¿sí? Con esos preconceptos, ellos se sienten defraudados. Pero es interesante que Jesucristo les va a decir, y lo dice en el texto que leímos, o sea, Jesucristo les va a demostrar con la Biblia que Él tenía que padecer y tenía que morir. Imagino que Jesucristo habrá citado Isaías 53, segurísimo, ¿no? El Mesías sufriente, ¿no? Imagino. Ahora, y acá me detengo en la idea de los preconceptos. Vos tenés ideas preconcebidas, ideas formadas, ideas que has aceptado sobre la Biblia, sobre Dios, ¿sí? Sobre la religión. Esas ideas, ¿son correctas? ¿O son preconceptos que has aceptado con el tiempo, porque te los han enseñado, o porque vos mismo pensás que es así, pero no necesariamente tiene que ver con el mensaje bíblico? A veces nosotros fuimos criados con ciertos preconceptos y pensamos que la cosa es así, pero nosotros mismos no hemos hecho un estudio profundo de la Biblia para ver si esas creencias que tenemos son realmente sustentadas con la Biblia. Entonces, fíjense acá, los discípulos no eran ignorantes de la Biblia, pero tenían preconceptos. El Mesías va a venir, tipo rey David, nos va a liberar de la opresión romana, vamos a volver a ser el país más copado del planeta, ¿me entendés? Claro, y Jesús viene, el verdadero Mesías, Jesús viene, no cumple con esas ideas preconcebidas, y entonces Jesús termina defraudando. Jesús es un Mesías que defrauda. Claro. Como no cumple con el modelo que ellos habían imaginado, creado, Jesús es un Mesías que defrauda. Pero no porque Jesús sea un fraude, sino porque tenían ideas equivocadas de Jesús. Así que los preconceptos, ¿no? Es interesantísimo. Nosotros tenemos que ir a la Escritura, hermanos. Yo creo que tenemos que redescubrir la Escritura. Liberándonos de nuestros conceptos, pidiendo la dirección del Espíritu Santo e ir a la Escritura. Porque a veces estamos leyendo la Biblia y decimos, bueno, esto ya lo conozco, sí, bueno, esto ya lo leí. Pues claro, como los que son lectores de la Biblia, a veces has leído la Biblia, ¿cuánto? 50, 100 veces. O un pasaje lo has leído. Y es como que, esto ya lo conozco, y como que vas, lees, es una lectura rapidita porque como que es un pasaje que leíste muchas veces. Y como que ya sabes lo que dice el pasaje. Pero, ¿qué pasaría si uno hace una lectura liberándote de lo que crees que sabes y a redescubrir el mensaje bíblico guiado por el Espíritu Santo? Te vas a llevar sorpresas, ¿eh? Te vas a llevar sorpresas. La segunda apertura es la apertura de los ojos de ellos. El versículo 31 dice, y se les abrieron los ojos y reconocieron que era Jesús el que estaba al lado de ellos. Había un propósito. Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús esperó los 12 kilómetros hasta el momento de la cena? De hecho, estuve leyendo este versículo en varias versiones y todas las versiones indican de que Dios hizo algo para que no lo reconocieran. Algunas versiones dicen, así literalmente dicen, Dios impidió que lo reconocieran. Como que el plan de Dios era que no lo reconocieran durante el camino y que recién lo reconocieran ¿cuándo? Cuando estaban en la cena. Entonces yo me pregunté, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito de Dios para que sus discípulos no lo pudieran reconocer? Y déjenme contarles lo que a mí me parece, ¿sí? Miren, ellos venían ya con una carga emocional muy fuerte, porque dice que venían como llorando, venían hablando y venían discutiendo, ¿no? Las discusiones siempre vienen ligadas a emociones, ¿o no?
No es que uno discute, bueno, a mí me parece que vos sos una bruja maldita. O sea, ¿me entienden, no? Siempre viene cargado, no, sos una Jezabel. Siempre viene cargado de emociones, ¿no? Las discusiones. Así es que yo creo que venían con una carga emocional muy fuerte, tristes, decepcionados, defraudados, discutían, no, pero fue esto, no, pero fue el otro, no, pero fue culpa de este, no, fue culpa de aquel, no, pero venían así. Si Cristo se hubiera presentado ante ellos, la carga emocional hubiera sido aún mayor. ¿Por qué? Por la alegría del reencuentro. Y cuando nosotros estamos muy cargados emocionalmente, la razón pierde protagonismo. Y Jesucristo necesitaba que la razón primara sobre la emoción. ¿Por qué? Porque les iba a explicar lo que las Escrituras decían de quién, de Él. ¿Y cómo que Jesús dice, chicos, a ver, no me puedo presentar como quien soy, como Jesús? Me voy a presentar como un forastero que ignora todo esto, ¿no? ¿Qué pasó? Hace como preguntas así inocentes. Ay, chico, ¿por qué están así? ¿Cómo que no sabes? ¿Qué sucedió? No sé. Como preguntas así como un inocente. ¿Por qué? Porque Jesús los quería hacer razonar. Porque dice que les abrió las Escrituras y les contó todo lo que decían de Él. Entonces, como Jesús quería que la razón primara sobre la emoción, no quiso cargarlos con más emociones que generarían que el reencuentro con Él. Entonces se encargó de que esos 12 kilómetros, la razón estuviera por sobre la emoción, para que ellos se entendieran, dice, desde Moisés hasta los profetas, dicho en argentino, desde Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Todo lo que la Biblia decía de Él. Imagino esto con las orejas, ¿no? Claro, imagínate cuando vos te abren la Biblia. Imagínate que Jesús te abra la Biblia y te das cuenta que todo lo que la Biblia dice no coincide con tus preconceptos. Es como que se te abre un mundo nuevo. O sea, la Biblia es la misma, pero a vos se te abre un universo nuevo. Pero yo creía que era así, la Biblia dice esto. Por eso, para mí el mejor intérprete de la Biblia es Jesús. Por eso en el Nuevo Testamento Jesucristo dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que le dice fatuo, estúpido, tonto a tu hermano, es digno, es un reo digno de ¿qué? De muerte. Jesús interpreta bien las Escrituras. Mejor intérprete las Escrituras es Jesús. Y acá Jesús les está dando la verdadera interpretación de aquellos pasajes que hacía tanto tiempo ellos habían leído, pero que sus preconceptos habían hecho que los interpretaran mal. Así que Jesús no se presenta como Jesús, se presenta como un humilde forastero ignorante de la situación que estaba pasando, porque necesitaba que la razón primara sobre la emoción. Y ellos ya venían con una carga emocional fuerte, y si se presentaba, la alegría, las emociones que iban a generar la alegría, iban a impedir que ellos entendieran lo que las Escrituras decían de Él. Y entonces ahí está Jesús midiendo o ayudando a que estos discípulos controlen sus emociones. Miren, las emociones son de Dios. Dios nos creó con emociones, ¿o no? Claro que sí, son de Dios. De hecho, Dios se presenta en la Biblia como un ser con emociones. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo. La tristeza es una emoción. En la Biblia vemos a Dios dolido, vemos a Dios enojado, vemos a Dios feliz, pero también lo vemos en Jesús, que se gozaba con publicanos y pecadores, ¿no? Vuestro maestro que anda, dice, glotón y borracho, ¿no? ¿Por qué? Porque anda en las fiestas con esos publicanos y pecadores. Y Jesús no debe haber sido un amargado en las fiestas. Obviamente no habrá participado de prácticas pecaminosas, porque estaba ahí ¿para qué? Para presentarles cómo es Dios, pero estaba ahí en la fiesta, ¿no? Pero Jesús también lloró cuando entró a Jerusalén. Y lloró de tristeza y de frustración. Tantas veces he querido juntarte
como una gallina junta sus polluelos. Jerusalén, que matas a todos los que Dios te envía para hacerte recapacitar. Frustración. ¿Cuántas veces? Y la frustración lo hizo llorar. El dolor. O sea, Dios es un Dios que tiene emociones. Y al crearnos a nosotros a imagen de Él, ¿qué nos ha dado? Emociones. El problema es que antes del pecado, la razón estaba por encima de los otros, ¿verdad? De la emoción. Después del pecado, se nos dio una vuelta a la torta. Y hoy las emociones tienen un poder, y a veces son mucho más poderosas que la razón. Y miren, nuestras vivencias están fuertemente ligadas a nuestras emociones. Por eso, a veces, las emociones distorsionan la realidad. A veces las emociones distorsionan la realidad. Teníamos un matrimonio con marido, un matrimonio conocido, que tenía un hijo pequeño, ya el hijo es grande ahora, pero era pequeño, ¿no? Y tenía una gastroenteritis. Entonces el chico vomitaba. Obvio, una cosa lógica cuando tienen gastroenteritis. Ella tenía fobia, así, pero un miedo terrible a los pinchazos. Entonces lo llevaron al médico y el médico quería inyectarle algo para que cortara los vómitos rápidos, ¿vieron, no? Pero él, el papá y el marido, tenía una fobia, una aversión a los vómitos. Entonces él decía, sí, inyéctelo, así se le cortan los vómitos, pobrecito. Y él decía, no, ¿cómo lo va a pinchar? Porque para ella era peor ser pinchado que vomitar, pero para él era peor vomitar que ser pinchado. ¿Por qué? Porque las emociones están fuertemente ligadas a nuestras vivencias, ¿no? Y el pinchazo le generaba una catarata de emociones que ella quería evitar, y el otro, el vómito, le generaba una catarata de emociones. Y entonces y nos contaban, ¿no? Y si nos pusimos a pelear ahí en el consultorio, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no. Y el médico estaba ahí que no sabía qué hacer. Bueno, finalmente los invitaron a retirarse y los médicos hicieron lo que tuvieron que hacer, ¿no? Seguro que lo pincharon, porque era lo que había que hacer. Pero nuestras emociones están fuertemente ligadas a nuestras vivencias. Por eso a veces las emociones no controladas pueden hacer que nosotros distorsionemos la realidad. Me acuerdo en un culto de oración. La iglesia estaba en construcción, éramos pocos, nos reuníamos en una salita atrás que era pequeña, ¿no? Así, donde se juntaban los chicos, pero esto era en la semana, un culto de oración. Y entonces estábamos reunidos 5 personas ahí, ¿sí? Y estábamos ahí más o menos a la mitad del culto, y una de las hermanas de iglesia ve en la esquina, ¿sí? ¿Vieron ahí en el techo, en las paredes de la esquina ahí? Ve así, y se hace como una expresión así de horror, ¿no? Y no puede controlar lo que siente y empieza a levantarse y empieza, no, perdón, pero... Y como que empieza a hablar, y entonces el asunto es que había una araña ahí en la esquina. Una araña, ¿no? Que la había notado, ¿quién? Ella, porque el resto del mundo no habíamos notado la araña, ¿no? Y entonces, bueno, digamos, se generó una situación tan difícil que tuvimos que mudarnos a la habitación de al lado, primero a ver si que no había arañas, qué sé yo. Y ella se dio cuenta que su reacción rompió el clima del culto, cortó el culto por la mitad, se dio cuenta, digamos, era pues. Y entonces después dice, ay, pastor, perdóneme, dice, lo que pasa es que estaba la araña y me miraba, pastor, me miraba. Yo decía, ¿cómo te va a mirar? Yo sé que tienen 8 ojos las arañas, ¿me entendés? Pero te das cuenta, cuando las emociones no controladas distorsionan la realidad. Porque vos estás ahí, a no sé, 5 metros de distancia, una araña en la altura, y no podés vivir porque te mira. Entonces voy a decir, las emociones distorsionan a veces la realidad. Por eso Dios, muchas veces, quiere que le demos a las emociones el lugar que corresponde. Está bien que nos emocionemos, y a veces como iglesia hasta nos emocionamos poco, me parece. Capaz que tendríamos que emocionarnos un poco más, o manifestar nuestras emociones un poco más, pero tienen que tener su lugar. Y siempre las emociones tienen que estar al servicio ¿de quién? De la razón, ¿sí? Y así es que yo creo que a mí me encanta emocionarme, pero tenemos que tener cuidado de no ser dominados por la emoción. Porque vivimos en un mundo que apela a la emoción, ¿o no? Cuando uno ve la publicidad, los medios de comunicación, los mensajes, en general, la mayoría apela ¿a qué? ¿A la razón o a la emoción? A la emoción. Porque la emoción es, algunos lo llaman, es el motor, es movilizante.
¿sí? Es más fácil que yo logre que vos tomes una decisión, que vos te movilices y tomes una decisión si te hago emocionar, que tomes una decisión y te movilices si te hago razonar. Es más fácil que emocionar. Por eso también en religión, en algunos lugares, hay mucha emoción, porque la emoción logra ¿qué? Tomar decisiones, claro, las emociones hacen que tomemos decisiones a corto plazo, porque las emociones son muy intensas, pero cortitas. En cambio, la razón es menos intensa, pero dura a largo plazo, ¿sí? Y Jesucristo estaba acá, y dice, chicos, yo quiero que ustedes razonen conmigo en lo que el mensaje, en lo que la Biblia dice de mí. Necesito que piensen. Así que Él no se presentó ante ellos hasta que ellos entendieron la Escritura. Y cuando ellos entendieron la Escritura, ahí Jesucristo se mostró. Y cuando ellos desbordaron de alegría, ¿qué hizo Jesucristo? Desapareció. Porque eso también era parte del plan de Dios para controlar las emociones de ellos. Y fíjense qué emocionados que estaban, que de noche, ¿qué hicieron? Se volvieron corriendo, 12 kilómetros de noche corriendo. Miren si las emociones no movilizan. Miren, no había celular, si no se hubieran sacado una selfie con Jesús, ¿no? Acá, ¿no? Y les demuestran a los discípulos acá. Nos sacamos una selfie con Jesús. Conclusión. No hay duda que estos discípulos amaban a Jesús. No hay duda. Por la tristeza que manifestaban, por las emociones a flor de piel que estaban manifestando. Estos discípulos amaban a Jesús. Pero tenían expectativas irreales del Mesías y de su vida. Ellos creían que el Mesías debía ser de una manera y actuar de una manera. Eso no era real, eso era lo que la tradición de los ancianos había interpretado de la Biblia, pero no era lo que la Biblia decía. Por eso les dije recién, tenemos que redescubrir la Biblia, porque muchas de las cosas que vos crees, posiblemente te las enseñaron, pero vos no las descubriste en la Biblia. Y si vos no las descubriste en la Biblia y te la enseñó otro, puede que esté mal, o bien, o incompleto. Yo creo que parte del crecimiento espiritual es que nosotros podamos redescubrir por nosotros mismos lo que dice la Biblia. Sí, podemos consultar otras opiniones. ¿Sí? A mí me viven preguntando, pastor, ¿usted qué opina de esto, esto? Yo consulto opiniones, evalúo, voy a la Biblia, obviamente, oro, que el Espíritu Santo me dirija. Y eso a mí me hace crecer espiritualmente. No me quedo, ¿me entienden?, con él, con lo que ya sé. Porque lo que yo ya sé, lo creo correcto, digo, bueno, capaz que hay algún aspecto que se me está escapando. ¿Sí? La Biblia es infinita como el que la creó. Entonces, ¿por qué quedarme con por ahí hay algún aspecto que se me está escapando? Ellos querían un Mesías que los liberara del dolor, de la opresión y les hiciera la vida fácil. Que seamos el país más copado de todos y que vivamos de los impuestos de los otros. Porque ese era el modelo, ¿verdad? Roma hacía eso con ellos. Y sin embargo Jesucristo se presenta como alguien que no te va a liberar del dolor, necesariamente, sino que te va a sostener en el dolor y sí te va a librar de la culpa y de la condenación del pecado. Ese es el verdadero Mesías, o esa era la tarea del verdadero Mesías. Cuando vos tenés un concepto equivocado de Dios, de la Biblia, de Jesús, ante la realidad te vas a defraudar. Porque vos esperabas que sanara al chico, porque vos esperabas que te sanara a vos, porque vos esperabas que te diera un auto nuevo, porque vos te esperabas la casa, porque vos esperabas, no sé, ¿entendés? Y no entendés por qué Dios no lo hace, entonces te defrauda. Pero cuando vos entendés a Dios y cómo Dios gobierna este mundo de pecado, esa frustración desaparece. Desaparece porque vos sabés que Dios está haciendo lo que realmente tiene que hacer. ¿Qué esperas de Jesús? No sé qué expectativas tenés de Jesús, ¿sí? No sé qué expectativas tenés de Jesús. Pero si alguna vez te enojaste con Dios, o si alguna vez sentiste que Dios te defraudó, tomalo como una invitación para redescubrir a Dios en las Escrituras, porque seguramente algo no entendiste. Seguramente algo se te está pasando. Así como Jesús estuvo dispuesto a caminar 12 kilómetros con estos discípulos para explicarles la Escritura, Jesús también va a mandar al Espíritu Santo para que vos entiendas la Escritura y puedas adorarlo a Él tal como corresponde, ¿no? Y esa es una experiencia maravillosa que yo deseo tener y te invito para que vos la tengas. Amén. Amén.